Las olas de protestas que empezaron en Colombia el pasado 28 de abril se han convertido en un tsunami con consecuencias terribles para el pueblo colombiano y la intransigencia del gobierno de Iván Duque, respaldado al parecer por la comunidad internacional, no nos permite una mirada optimista al respecto. El número de muertos, desaparecidos, agredidos es terrible y no se ve luz en el túnel. Para hablar de este tema tenemos hoy a nuestro corresponsal en América Latina, a Pedro Briguer. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo. Un gusto estar con ustedes como siempre, Juan Carlos. Pedro, el gobierno de Iván Duque está echándole las culpas a las FARC de lo que está ocurriendo. Sí, busca tirar la pelota afuera, como se dice en el lenguaje futbolístico, en vez de buscar las causas de la protesta, las razones de la protesta, dice que están organizadas por la FARC, por Venezuela, que es un clásico, ¿no? No mirar los problemas profundos que tiene el país, reprimir, pensar que con la represión esto va a desgastar al movimiento de protesta, un movimiento de protesta difícil que se mantenga, Juan Carlos, durante tanto tiempo con una intensidad que le permita torcerle el rumbo al gobierno. Lo lograron el 28 de abril con el paro. El gobierno tuvo que dar un paso atrás y retiró la reforma tributaria, pero me parece que apuesta al desgaste, que la gente se canse, que quiera volver a una vida más normal a pesar de la pandemia. Entonces combina represión y negociación con algunos sectores. Me ha llamado la atención que desde la extrema derecha española también se ha mandado aliento, ¿no?, al gobierno de Duque, señalando que esto es una conspiración chavista apoyada con delincuentes como Baltasar Garzón y cómplices como Zapatero, ha dicho Santiago Abascal de la extrema derecha española. No me extraña porque el juez Baltasar Garzón le mandó una carta muy sentida, personal, directamente al presidente de Colombia, Iván Duque, que publicamos justamente también en Nodal, y que remite a lo que yo señalaba antes, a no reconocer que hay problemas muy profundos. Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo. Esto quiere decir que hay miles y miles de hectáreas donde se cultiva coca y hace décadas que se le promete a quienes cultivan coca que va a haber una sustitución de cultivos para que no se dediquen más al cultivo de la coca y después la producción de cocaína. Le van a llevar a la producción de frutos, de café, de flores. Recordemos que Colombia es un exportador importante de café, de algunos frutos y de flores, pero no terminan haciéndolo. Todo eso termina fracasando y muchos campesinos siguen dedicándose al cultivo de la coca porque es rentable, porque pueden sobrevivir, aunque siempre hay que diferenciar coca de cocaína. Son los pequeños campesinos que cultivan la coca, son narcotraficantes que se dedican a la producción y exportación de cocaína. El hecho de Claro. que Colombia, Juan Carlos, siga siendo el principal productor de cocaína del mundo, te marca el fracaso de los gobiernos. Claro, se ha señalado el tema de la subida tributaria, sobre todo a los sectores populares, pero el problema es más de fondo, ¿no? Sí, por supuesto, por eso surgieron mucho más reclamos, entre otros la represión. Esto es un detalle que habría que remarcar, Juan Carlos. En Colombia ya ha habido más de 35 masacres este año. Nos enteramos en la prensa española o latinoamericana de cualquier masacre que hay en un centro comercial en los Estados Unidos, en Miami, en Utah, en Iowa, donde sea, y no nos enteramos de las masacres de Colombia, invisibilizadas, los asesinatos a dirigentes sociales, invisibilizados, asesinatos a defensores de los derechos humanos, invisibilizados, y un proceso de paz que, recordemos, se firmó, Juan Carlos, en el año 2016 y que el actual presidente Iván Duque estuvo en contra. Fue uno de los que encabezó la campaña en contra de los acuerdos de paz. Acuerdos de paz que la gente necesita por décadas de violencia. A veces es difícil comprender esto, pero Colombia tuvo una guerra civil en 1948 que dejó más de 200.000 personas muertas a raíz de la guerra civil entre liberales y conservadores. Después hubo movimientos guerrilleros, narcotráfico, paramilitares. Hay una violencia terrible en Colombia. La gente está cansada, quiere paz y el gobierno no se lo da. Hmm. En el diálogo que has señalado que ha puesto en marcha Iván Duque, ¿tiene visos de realidad o se trata simplemente de una cortina de humo? Yo creo que hay una combinación. Por un lado, una cortina de humo al interpelar y hablar con aquellos que no son parte de la protesta.
el sistema político, los partidos políticos, el poder judicial, algunos sectores mediáticos, y también convocar a algunos de los dirigentes importantes del paro nacional que se lanzó el 28 de abril. Hubo reuniones, no hay acuerdo con la gente que lidera el paro nacional, porque efectivamente, como señalabas, esto va más allá de la reforma tributaria. Hay un sistema de salud privatizado, hay una desigualdad muy profunda en Colombia, hay miles de personas que viven, millones, perdón, en la extrema pobreza, y la gente que quiere negociar esto. Y obviamente un gobierno neoliberal no va a cambiar sus posturas de lo que viene haciendo durante tanto tiempo. Recordemos, Juan Carlos, el gobierno de Duque es un gobierno de derecha, el gobierno de Santos que estuvo antes, aunque firmó la paz, un gobierno de derecha, antes Uribe, antes Pastrana, o sea, llevamos décadas de gobiernos de derecha que han fracasado, no han logrado colocar a Colombia en un lugar de un país efectivamente con un buen nivel de vida. En esa dirección, hemos visto que en Chile hubo un levantamiento popular que desbordó a los partidos tradicionales. ¿Qué están diciendo los partidos políticos colombianos ante esta explosión popular en Colombia? Creo que hay una diferencia. En Chile, en octubre de 2019, hubo un rechazo, yo te diría casi mayoritario, a todos los partidos políticos. En el caso de Colombia, la diferencia es que en las últimas elecciones hubo una segunda vuelta electoral entre Iván Duque, el actual presidente, y Gustavo Petro, que representa a los sectores progresistas en Colombia, que aparece como una alternativa política que en octubre de 2019 no aparecía en Chile. Esto es real, no aparecía. Aunque me parece también que hoy los partidos políticos están desbordados en Colombia, que quienes van liderando los cortes de ruta, las protestas en las diferentes ciudades, tampoco se sienten tan representadas por los partidos políticos. Pero hay que ver cómo se desarrolla. La otra gran diferencia es que en principio el año que viene hay elecciones en Colombia. Por lo tanto, todo se da en el marco de una campaña electoral que ya comenzó. La tercera gran diferencia, y esto es tal vez lo más preocupante, Juan Carlos, es que Colombia, como dijimos antes, es una sociedad extremadamente violenta, a diferencia de la chilena. Por lo tanto, el recurso de las armas está mucho más disponible. Hubo guerrillas, hay todavía sectores guerrilleros minoritarios, pero existen, hay militares, hay paramilitares, hay narcotráficos, hay muchas armas circulando, y el riesgo de una guerra civil me parece que existe. Guerra civil, ¿eh? Eso son palabras mayores, porque es verdad, como tú dices, que con tantas armas eso puede ser una matazón interminable. Sí, recordemos que hasta ahora documentadas se sabe de cerca de entre 40 y 50 personas que fueron asesinados en el marco de las protestas, y hay cientos de personas desaparecidas. No se sabe exactamente qué pasó con ellas, si fueron asesinadas o no, si están, pero es un tema para tomar en cuenta. Sé que uso una expresión dura y complicada. No digo que vaya a haber una guerra civil, Juan Carlos. Digo, hay elementos, si continúa la protesta de esta manera, que puedan llevar ese desenlace. Pero también está lo electoral. No nos olvidemos que yo también lo marcaba antes. Hay un panorama electoral que también se podría descomprimir adelantando las elecciones. Pero tampoco nos adelantemos nosotros a lo que va pasando, que no sabemos. ¿Cómo llama la atención las admoniciones amables de Naciones Unidas llamando a la calma, que contrastan, ¿no?, con otros conflictos en otras regiones también latinoamericanas, donde Naciones Unidas, bueno, pues ha invitado incluso casi a bloqueos, ¿no?, o por lo menos ha permitido que se den bloqueos? Sí, digámoslo con nombre y apellido: Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que comunica mucho a través de la red social Twitter, tardó varios días en decir algo de Colombia, y permanentemente tuitea sobre la situación en Venezuela. Aunque no esté pasando hoy nada grave como lo de Colombia en Venezuela, él está focalizado en Venezuela, representa a la Organización de Estados Americanos, representa la voz de gran parte de los gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos. Por lo tanto, no es casual que esto suceda, aunque nosotros en el programa tenemos que recalcarlo, Juan Carlos, no es la primera vez que hablamos de Colombia. En fin, Pedro Bregues, nuestro corresponsal en América Latina en un momento complicado. Oye, antes de que te marches, está Alberto Fernández, el presidente argentino, de gira por Europa. Hoy mismo se reúne con el presidente Sánchez y con el rey de España, con Felipe VI. Sí,
Sí, es parte de las negociaciones que está llevando adelante el gobierno argentino por el tema de la eterna deuda que arrastra la Argentina, en este caso concreto, una deuda en gran medida heredada del gobierno de Mauricio Macri, y tiene problemas con los acreedores, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, bueno, en menor medida, más que nada con el Club de París, y el tema de conseguir más vacunas, sin lugar a dudas, será parte de la gira. Un problema que afecta a todos los países, ¿no? Ojalá sea fructífera y que realmente esa relación entre países hermanos se concrete en que los hermanos se ayuden. Gracias, Pedro, y un abrazo desde Madrid. Un abrazo grande para ustedes.